sectas. No fue fundada por Jesucristo en el año 33 de la era cristiana, hacia acá, sino por una mujer llamada Ellen Gold White. Y para mis hermanos y amigos que están en Estados Unidos, lastimosamente, fue ahí en Estados Unidos donde se originó y dio inicio a esta secta separada de la Iglesia Católica. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque allí se maneja el dólar, el dinero, millones. Y la mayoría de sectas separadas, hermanos, se han dejado arrastrar, se han dejado guiar por el amor ambicioso al dinero. Esa es una de las principales realidades del por qué tantas sectas, del por qué, cómo se ha diseminado a nivel del mundo, han crecido estas sectas. El problema es la doctrina que ellos han tomado. Ellos están fijos totalmente a ojos cerrados al día sábado, al Shabbat. Ciertamente en el Antiguo Testamento Dios mismo eligió el día sábado para descansar luego de la semana de la creación. Pero, hermano y amigo, con la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, Jesús empezó a trabajar, a predicar, y se dio cuenta que el mensaje de Moisés, su ley judía, iba atentando ante el bienestar, la salud, es decir, el beneficio de la persona humana. Y eso no lo podía tolerar nuestro Señor. Jesús sí descansaba en sábado, pero en el sentido de no laborar en el taller de su papá, San José, haciendo, ¿verdad?, utilizando el serrucho, haciendo crucitas, haciendo camas, haciendo sillas, haciendo mesas, etc. Descansaba, pero en el trabajo material. Pero en el sentido espiritual y en el sentido físico, es importante entender lo que hoy precisamente el Evangelio de San Lucas, mejor que nadie, nos lo va a narrar. Te invito a que abras tu Sagrada Biblia en el capítulo 13, versículo del 10 en adelante. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un mal espíritu. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen, y no el sábado. Jesús el Señor le dijo: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a brevar, aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día sábado? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Hermanos, aquí ha escuchado usted de viva voz del apóstol y evangelista San Lucas. San Lucas, mejor que nosotros, estudió a profundidad, investigó. Si tú te vas a leer Lucas 1, ahí nos va a decir
que él se interesó en estudiar minuciosamente, investigar. ¿Qué quiere decir eso? Profundizó en la escritura, investigó en la historia, preguntó, indagó, para no engañarnos y no mentirnos. Entonces, para ti te hago la pregunta. ¿Tú dejarías que alguien se muera por ser día sábado, respetando el sábado, y no llevarías a tu papá o a tu mamá o a un hijo tuyo al hospital? Jesús puso el ejemplo del buey, del burro, del asno, es decir, del trabajo, pero dándole a entender, diciéndole hipócritas a aquellos jefes de las sinagogas, a aquellos sacerdotes, a aquellos maestros de la ley, porque ellos le ponían leyes a la gente. Sin embargo, Jesús a lo mejor cuando pasaba en sus misiones por los trigales, por los sembrados, por los viñedos, por aquellos potreros sembrados, ¿verdad? Veía a alguno de estos hombres llevando a tomar agua, a brevar, dice la Escritura, y quiere decir ir a beber, tomar agua al pozo. Lo desataba. Y si ellos lo hacían en un animal, ¿cómo no lo vamos a hacer? Le dijo él a esta mujer que es hija de Abraham y que tiene 18 años de estar atada por un mal espíritu. Hermanos, entendamos pues que la fe de nuestra doctrina, de nuestra Iglesia Católica, está basada y cimentada en Cristo Jesús y en los apóstoles. Y los evangelios claramente nos están diciendo, nos están narrando que Cristo hizo un milagro, no uno, muchos, en día sábado, aún sabiendo que era el día de descanso, que era el día de reposo, que era el día del Señor. Pero Jesús sabía que Dios, nuestro Padre, no podía enojarse, no podía disgustarse cuando su Hijo lo que estaba haciendo era el bien para aquella persona. Una persona que llevaba 18 años de estar gravemente enferma, incluso encorvada, tiesa. Sin embargo, Jesús, que venía a darnos la buena nueva del reino de salvación, venía a desatarnos de las amarras del yugo del pecado e incluso de la ley de Moisés, o la ley mosaica, como le llamamos en la iglesia. Yo quiero invitarte a que reflexiones y pienses si vale más la vida humana, que se nos muera un ser querido o cualquier persona, y no hacer algo por él o por ella. Y para excusarse un poquito, el jefe de la sinagoga le dice: ¿acaso no hay 6 días en la semana para que vengan para que los cure? Todavía como queriendo disfrazar más su respuesta y no ponerse de lleno en contra de Jesús, le dice: pues vengan de domingo a viernes, hombre, respeten el sábado. Y Jesús le dice: hipócrita. Hermano, la hipocresía es eso. La hipocresía es querer ocultar, evadir una realidad visible, tangible, en el momento, y querer dibujar otra cosa. Y por eso Jesús le aplica: ¿acaso no ustedes desatan también su burro, su buey, su asno, aún siendo sábado, para que no se les muera, que vaya a tomar agua? Hermanos míos, Jesucristo, lo que le interesa de la persona humana es su salud física y espiritual. A esta mujer, alguna enfermedad espiritual
la tenía afectada. Recordemos, hermanos, que el pecado muchas veces tiende a destruirnos a nosotros. El pecado muchas veces tiende a enfermarnos de tal manera que a veces no entendemos el porqué de esta enfermedad. Nosotros que hemos estado en muchos retiros espirituales, tú que a lo mejor has tenido experiencia en retiros, hemos presenciado milagros donde la enfermedad en sí no era muchas veces a causa de algo natural, sino que es algo sobrenatural. Es decir, un mal espíritu se ha posesionado en ese cuerpo. Un mal espíritu se ha posesionado en esa persona. Me recuerdo un hermano, su nombre es José Chepe le decimos. Ese hermano cuenta un testimonio parecido a esto, gracias a Dios que ahorita me alumbró la mente. Dice que él era un hombre tan duro, materialista, machista, soberbio, pero él estaba precisamente así como esta mujer, como lo dice ahora San Lucas, encorvado, tieso. Hermanos, y cuenta un ejemplo precioso, que cuando fue a su retiro espiritual y le tocó ir a la confesión, mire qué sanidad espiritual y física hizo Dios nuestro Señor en esa situación de ese hermano. El gran misterio, el gran asombro para él fue cuando él se pone en pie, se levanta de la confesión donde estaba sentado. Dice que él se sorprende cuando iba caminando recto, firme, y ya no todo encumbrado o tieso. Hay testimonios, hermanos, reales que hemos visto nosotros con nuestros propios ojos. Y eso es lo que Cristo quiere hacer en tu vida y en la mía. ¿Cuántos años quizás tienes tú, hermano, de no buscar a Dios? Que te quedaste de la fe, te quedaste de la perseverancia. ¿Cuántos años tienes quizás tú, hermano, de no confesarte, de no buscar un sacerdote, un ministro del Señor para hacer una buena confesión, de un buen arrepentimiento? Hermanos, hoy es tiempo que tú te dejes tocar por la mano de Dios. Jesucristo dice que llamó a aquella mujer y le dijo: mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos, la tocó y se enderezó y empezó a alabar a Dios. Eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí. Que alabemos a nuestro Dios, que alabemos al Señor, pero que nos dejemos tocar por su mano poderosa. Hay enfermedades, hay gravedades, hermano, que no son de enfermedades comunes. Una fiebre que es natural, de una pequeña gripe, ¿verdad? De unas pringas que nos cayó. Hermano, hay distintas enfermedades graves, distintas enfermedades mortales, y que nosotros no hemos pensado que la solución no es muchas veces solamente ir al médico, dejar el dinero al médico o al brujo, al hospital. Hay enfermedades que están, hermano, en la humildad, en la humillación, que es en la confesión. Buscar a un ministro de Dios, buscar a un siervo de Dios, un sacerdote ungido por el Señor, o buscar un ministerio de oración por los enfermos, pedirle oración, clamar la misericordia de Dios. Por supuesto, todo inicia a través de la fe, todo inicia a través de un querer sanar, de un querer servirle a Dios, no enfermo, sino que sano física y espiritualmente del alma. Hermanos en Cristo, 18 años había pasado que esta mujer vivía una vida de dolor, de lágrimas. Quizás le dolía, quizás sufría. Hace algunos días anduve ayudándole a abonar a un hermano de por aquí cerca, una comunidad cerca, vecina. Y sabe, ahí por donde andábamos trabajando, cerca hay una casa, y ahí un señor que gritaba de dolor,
lloraba. Dicen que ese hermano tiene años de estar sufriendo de esta manera. Incluso se les queda muerto muchas veces. ¿Qué siente en su cuerpo? No sé, hermano. Él dice que algo se apodera por él por momentos y es cuando comienza a gritar, a llorar, a tal grado que a veces la familia ni caso le hace ya. Es decir, él los tiene como cansados, aburridos, y ni cansado ni aburrido quizás, porque ya no le pone atención muchas veces. ¿Cuántas personas sufriendo? ¿Cuántas personas, hermano, llorando? De meses, de años de sufrimiento, de frustración, de gravedad, y pensando que ya no hay solución, ya no hay sanidad, no existe ya ni un milagro, no hay una grisma, quizás de fe, pensando recibir un milagro, esperando un milagro de Dios, pero muchas veces porque somos orgullosos, no invocamos a Jesús, no buscamos a Jesús. No dejamos que Él nos toque. Entonces tenemos que dejarnos tocar por su mano, dejarnos tocar por su poder, dejarnos tocar por su Espíritu Santo. Y si tú dejas que Dios toque tu vida, toque tu enfermedad, toque tu corazón, que es lo más importante y central de tu cuerpo, hermano, Dios tomará posesión de todas las áreas afectadas, infectadas de nuestro cuerpo. Para Él nada es imposible. Oye, pero ¿qué tienes que dar el paso? Porque esta mujer por lo menos estaba en el lugar correcto, en el lugar exacto. Te voy a volver a leer para que te des cuenta. Jesús estaba enseñando en una sinagoga. Y en la sinagoga habían llevado, o ahí estaba esa mujer enferma. Oye, tenía fe. Porque una persona que no tenga fe, te lo aseguro, enferma, 18 años, quizás, hermano, hasta con mal olor, si no había una persona, un familiar que lo bañara, que lo aseara, que lo cambiara. Es decir, yo mejor me quedo aculado en la casa, me quedo mejor ahí arrinconado en la casa. A mí, en mi servicio en la iglesia, de ser ministro extraordinario de la comunión, me toca llevar la comunión a muchos hermanos enfermos. Hay una hermana que le cayó derrame cerebral, está ahí tirada en la cama, solo con pamper. Hermano, mira qué tristeza, qué sentimiento da ver una persona en sus últimos días quizás de la vida. Y además de eso, con un mal olor. Hermano, eso es lo que vas a hacer tú y yo cuando lleguemos a esa edad. Dios no lo quiera, ¿verdad? Cuando tengamos que llegar a una edad anciana o con enfermedades semejantes y no tengamos a nadie quien vele, quien mire, cuide de nosotros. Hermanos míos, en el Señor, los amo en Jesucristo y por eso los invito a buscar a Jesucristo, porque solamente estando en sus brazos, estando en sus manos, nosotros podemos encontrar el sentido a la vida, el sabor a la vida y saber vivir una vida en las manos de Jesucristo, el Señor, y encontrar la alegría que la vida pide a gritos de nosotros los cristianos. Que aprendamos a sonreírle a la vida, ahora que estamos vivos, ahora que podemos. Como dice Isaías 55:6, buscad al Señor ahora que lo podéis encontrar. Clamadlo ahora que está cerca de ustedes, antes que llegue demasiado tarde, antes que lleguen los días que no podemos caminar, que no podemos hablar. Hermanos, que estemos arrinconados y tirados en una cama, echando tal vez quizás mal olor. Recuerda lo que somos polvo, somos tierra, y dependiendo del lodo que nos hayan hecho, así el lodo también echa mal olor. No olvides dónde tú vienes, no olvidemos dónde venimos. Venimos de Cristo, de Dios, Padre, pero un día vamos a volver a Él. Pero volvamos sanos del alma. Que tu corazón y mi corazón esté sano del odio, del rencor, del resentimiento, de la envidia, del celo, de la ira, que es lo que carcome al ser humano en este mundo.
Que el Señor te bendiga. Te pido que compartas este video, que te suscribas a mi canal e invites a otros amigos, hermanos, que se suscriban a nuestro canal, que le den like, que abran la campanita y también, si es posible, si les ha gustado el video, compartan algunas palabras, comenten, ¿verdad? Porque es importante que cada uno de nosotros sepamos cómo defender nuestra fe. Este ha sido un programa del tema la apologética católica, bajo el tema el sábado es para el hombre y no el hombre esclavo del sábado. Bendiciones para todos.